espero que Dios nos hable en esta mañana, ¿no? Sobre la fe. Quería hablarles de la fe. Si yo pregunto, ¿no?, ¿qué es la fe? Muchos de ustedes ya tienen, ¿no?, la frase de Hebreos. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es la fe? Perfecto, ¿no? Es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más allá de lo que dicen Hebreos, esto es como una descripción de las características de la fe, ¿no? No es una definición en sí mismo, no queda ahí, es como va más allá, ¿no? Espero que Dios nos muestre en esta mañana justamente eso. En el hebreo, la fe tiene dos dialectos: amán, que es certeza, y batá, que es confianza. En el griego es pistis, que es una convicción fundada sobre la confianza en una persona. Les voy a leer, tengo varios pasajes, entonces yo les voy a ir leyendo. El que quiera anotar los pasajes ahora es Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Bueno, a esta altura del partido, muchos de nosotros, gracias a Dios, tenemos esta convicción, ¿no?, de que la salvación no es por mérito de nosotros, sino que es por gracia, es un regalo de Dios, ¿sí? Pero el instrumento, el medio que nos introduce en esa salvación, que es por el amor de Dios, es la fe. Hay dos comentaristas que leemos bastante, que son dos hombres muy inspirados por el Espíritu Santo, que se llaman Hendriksen y Strong, y los dos, lo voy a leer esto, ¿no?, comparan la fe a la raíz de un árbol. La raíz no produce por sí mismo el agua y los minerales con que el árbol se nutre, sino que los recibe como don del suelo. Sin embargo, ejerce una labor necesaria y ardua para sacar del suelo lo que será después la savia que dará vida al árbol. ¿Se entendió la analogía, no? Entonces, a lo que Dios nos lleva es a tratar de entender de que la fe es la actitud personal que el hombre tiene delante de Dios y su revelación. O sea, ahí es donde nosotros tomamos de Dios lo que nosotros necesitamos para tener vida en Dios. O sea, todo es hecho por Dios, pero tenemos ese instrumento que es la fe, que es eso que tiene que ser una fe activa, una fe que pelee por absorber todo lo que Dios tiene para nosotros, porque sin eso no hay vida. Sin eso el árbol no crece. Si el árbol no crece, no da frutos. Y eso es, digamos, la fe. En Juan 6:45 dice Jesús mismo, ¿no? Dice: serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Antes, en el 6:37, había aclarado que todo el que viene a mí, no lo echo fuera. O sea que Dios está esperándonos, pero también, de alguna manera, nosotros tenemos esa parte que hacer, ¿no?, que es la actitud que tenemos frente a Dios. O sea, ir a Dios, esforzarnos, como la raíz, ¿no?, peleando ahí por hacerse brecha entre la tierra y la tierra dura y tratando de absorber de Dios todo lo que necesitamos para poder tener vida. Recién
cantaba, ¿no?, sobre la fidelidad de Dios, ¿no?, que en 1 Corintios, que tenía anotado acá justamente, es eso, ¿no? Dios es fiel. Dios es fiel. Jesucristo es fiel. Entonces, si nosotros sabemos que Jesucristo es una persona y hablábamos de que la fe es la convicción de todo nuestro ser depositado en una persona, toda nuestra confianza depositada en una persona, no hay otra persona digna de nuestra confianza que no sea Jesucristo, por su fidelidad, o sea, porque nos salvó, por su amor, por su cuidado, porque siempre está esperándonos. Es la única persona que es digna de nuestra confianza. ¿No? Es hermoso esta cuestión de como cantábamos recién, ¿no?, de que tú eres, Señor, mi fortaleza, ¿no? La fidelidad de Dios es nuestro refugio, no importa lo que estemos pasando. O sea, en el mundo vamos a tener un montón de aflicción, pero tenemos el refugio más seguro que puede haber, que es Jesucristo, ¿sí? El viernes leíamos con los muchachos ahí un pasaje de Romanos 12, ¿no?, que hablaba de vivir como sacrificios vivos, ¿no? El único sacrificio es el sacrificio de Cristo. Eso es lo único que nos hace libres, eso es lo único que nos da la posibilidad de tener una relación con Dios, eso es lo único que nos da la posibilidad de que habiendo estado muertos ahora tengamos vida y que nuestra vida sea con Dios. Ahora esa vida hay que alimentarla, ¿no?, como el árbol, ¿sí? Hay que buscar de Dios para tener todo lo que necesitamos nosotros para tener vida y vida en abundancia, que es lo que nos promete Dios. Es una promesa de Dios para los que creemos. Y yo le pido a Dios que me dé más fe. O sea, la palabra enseña que la fe crece. Y yo necesito más fe porque necesito más de Dios y menos de mí. Entonces, ¿qué pasa? Vivir como sacrificio vivo. Vivir como sacrificio vivo es justamente, ¿no? El sacrificio nuestro, lo que más nos cuesta es darle nuestra voluntad a Dios. Ese es el sacrificio. Que nuestra vida la maneje Dios y que no la manejemos nosotros. Eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Entonces, si todos los días aplicamos nuestra fe, por más chiquita que sea, ¿no?, como dice Jesús mismo, si tuviera fe como un grano de mostaza, a mí se me venía, ¿no?, también como, o sea, que la fe también es como ese conector con la fuente de sabiduría y de poder eterno que es Dios, ¿no? Y es como, no sé, acá hay gente que sabe electricidad, yo no, pero a veces los cables uno los enrolla todo para que pase bien la corriente, pero a veces hace falta solamente que se toquen un poco para que pase la corriente. Bueno, o sea, eso es lo que tenemos que buscar todo el tiempo, estar en contacto con Dios, la mayor cantidad del tiempo posible. ¿Por qué? Porque si no, indefectiblemente vamos a estar haciendo nuestra voluntad y no vamos a estar viviendo como un sacrificio vivo. Vamos a estar viviendo a nuestra manera. El hombre de fe es aquel que se deja iluminar por las Escrituras, escucha el consejo de amor eterno de Dios y obedece. La palabra habla muchas veces, ¿no?, de esta cuestión de autoexaminarnos a la luz de la palabra, ¿no? Y esto también es parte de absorber estos nutrientes, ¿no?, que estábamos hablando. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para vivir y para crecer en nuestra vida de fe en relación con Dios está en la palabra de Dios. Si nosotros no vamos a la palabra, si nosotros no nos ajustamos a la palabra de Dios, nuestra fe se debilita, porque tratamos de sostener con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con nuestro intelecto, algo que solamente puede ser sostenido por la palabra de Dios. La fe solamente puede ser alimentada por Dios. Y Dios
nos dio en revelación su palabra para que nosotros podamos crecer, no para que nos quedemos como Jesús explica, ¿no?, en la parábola del sembrador, como esa semilla que cayó en la piedra y que de repente brotó, pero se secó enseguida. ¿Por qué? Porque no pudo echar raíces. Entonces, al no poder echar raíces, no pudo absorber todo lo que necesitaba para poder crecer. O sea, y a veces nosotros, guiados por un entusiasmo, por un sentimiento, pasando por una situación difícil, buscamos algo que no echa raíces, que queda en lo superficial y ahí no pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Porque no llegamos a tener ese contacto que Dios está esperando. La fe es lo opuesto al pecado, ¿no? Habíamos hablado que la fe, si hablamos de esta cuestión de que es la confianza absoluta en una persona, es una dependencia absoluta de Cristo. Eso es el pecado. Eso es la fe, una dependencia absoluta de Cristo. Por otro lado está el pecado, que es como esta cuestión de, está bien, a Dios lo dejo de este lado y yo hago lo que quiero, ¿no? No estoy dependiendo de Dios. Cada vez que hago lo que quiero, no estoy dependiendo de Dios. Entonces ahí es donde hablábamos también, ¿no?, de que entre todo lo que cargó Cristo en el momento de la cruz por nosotros, el dolor más grande fue que en ese momento se separaba del Padre. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Y si nosotros estamos en pecado y no estamos en fe, Dios no puede tener relación con nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que no somos hijos? Sí, somos hijos. Pero Dios quiere relacionarse con nosotros y va a ser a través de la fe, no a través de nuestros méritos. Porque no hay méritos humanos que alcancen. ¿Sí? Dice, la fe que acepta a Cristo también acepta que hay un juicio de Dios que cargó voluntariamente y por amor Jesucristo, y que ese juicio, si Dios no hubiera tenido ese acto de amor eterno, indescriptible, o sea, ese juicio lo tendríamos que cargar nosotros. Ahora, nosotros fuimos libres de eso, porque por el amor de Dios y gracias a reconocer ese sacrificio a través de la fe y la fe en Jesucristo, es que nosotros estamos en relación con el Padre, ¿no? Como dice la palabra, Dios es en Jesucristo la reconciliación consigo mismo. A través de Jesucristo, Dios nos reconcilió. Esto en Juan 1:12 dice, por medio de la fe en Jesucristo pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Esto es algo que creo que a esta altura del partido muchos de nosotros ya lo sabemos. Pero el desafío que Dios nos está diciendo es que nuestra fe crezca para que podamos vivir como hijos de Dios. La otra vez hablábamos, ¿no?, de que los designios de la carne, de nuestra mente, son enemistad contra Dios. No es que lo que yo pienso me enfrenta a Dios. No, directamente lo que hay dentro de mí que no es Dios, o sea, mi carne es lo que se enfrenta a Dios, lo que está en contra de Dios. Bueno, eso es de lo que Jesucristo en el sacrificio en la cruz nos hizo libres. ¿Para qué? Para que por fe vayamos a Dios, para que por fe busquemos ser nutridos por Dios, que no nos quedemos en la cómoda, básicamente, ¿no? Que no nos quedemos en, bueno, listo, yo ya soy hijo de Dios. No, esto requiere una actitud personal. La fe es una actitud personal ante una persona. Y esa persona no es nada más ni nada menos que Jesucristo. La única persona digna de confianza, digna de adoración, digna de alabanza, digna de darle el completo de nuestra vida. Te ofrezco mi corazón completamente a ti, cantábamos hace un rato. Eso es la fe. Eso es la fe. Cristo salva. Cristo es nuestra certeza, esa certeza es nuestra confianza. Cristo es nuestra salvación. La persona de Jesucristo es nuestra salvación. Esa es nuestra fe, que la persona de Jesucristo
es nuestra salvación. Jesús es nuestra justicia, ¿no? En la palabra, en Habacuc, en Romanos, en un montón de lados, habla de el justo por la fe vivirá. Entonces, si la fe es la absoluta dependencia de Dios y yo no estoy dependiendo absolutamente de Dios, ¿viviré? Es como, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto. O sea, puede ser que cada uno esté en un momento, porque como nos explica Juan, ¿no? Nadie crece igual. Todos vamos creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también tiene que estar en nosotros, sí. Uh-huh. Exacto. Está muy bien lo que está diciendo Juan. Exacto. Está perfecto, se entiende, ¿no? O sea, nadie es justo en sí mismo, es Dios quien nos justifica a través del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia. Como dice, ¿no? En Efesios, somos aceptados por el amado, ¿no? Esa es nuestra realidad espiritual, que somos hijos de Dios, que fuimos aceptados por el amado, ¿no? O sea, ¿cuál es la actitud que tomamos nosotros frente a eso? O sea, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la fe que predicamos? Yo le pido al Señor que nos lleve a lo profundo de esa dependencia con Él. Vamos a leer ahora sí juntos 1 Pedro 1, 18 al 21. Primera Pedro 1, 18 al 21. Les leo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí está, ¿no? El secreto de la fe es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar el sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros. Porque eso, como dice acá, ¿no? Dice, mediante el cual creéis en Dios. O sea, eso que hizo Jesucristo por amor por nosotros es lo que nos permite creer para que nuestra fe y esperanza sean en Él, en Dios. O sea, muchas veces estamos midiendo, o sea, nuestra fe, si tengo mucha fe, si tengo poca fe, si esto, si... No, o sea, si miramos a Cristo y tomamos conciencia en nuestro corazón, si el Espíritu Santo nos revela en lo profundo de nuestro corazón, indefectiblemente, o sea, nuestra fe se activa. Porque no es lo que yo haga, no es un mérito mío, no es que yo sea más bueno o que sea menos bueno, que haga más cosas o menos cosas. Es lo que Cristo hizo por todos, por cada uno de nosotros, ¿no? En ese momento en la cruz, mirándonos a cada uno, diciendo, esto va por vos, va por vos, va por vos, por cada uno de nosotros. Y la realidad es que solamente hay fe donde hay arrepentimiento. O donde hay arrepentimiento hay fe, como les guste más.
O sea, ¿por qué? Porque el arrepentimiento es lo que nos conduce a Cristo. Sin arrepentimiento nos quedamos parados de este lado, ¿no? Acuérdense, ¿no? De un lado estaba la entrega absoluta y del otro lado estaba nuestra voluntad. O sea, si yo no me arrepiento de estar haciendo mi voluntad en vez de la voluntad de Dios, yo me voy a quedar parado acá. Ahora, si me arrepiento, yo voy a pasar del lado que tengo que estar. ¿Por qué? Porque Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, tiró abajo lo que yo impedía que yo haga este movimiento. Entonces, ¿qué hago? ¿Elijo quedarme de acá o elijo vivir en la misericordia de Dios? ¿No? Como dice Pablo también en Romanos. Entonces, os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios vivan como sacrificio vivo. ¿No? No es por lo que nosotros hagamos, es por las misericordias de Dios que nosotros podemos vivir la fe en Cristo. ¿No? Y que eso vaya a lo profundo de nuestro corazón y que de ahí, desde el centro, ¿no? como el primer milagro de Eliseo, ¿no? Le dijo, tirá la sal en el manantial porque de ahí surge la vida, en lo profundo de nuestro interior. Ahí, desde ahí, que se riegue todo nuestro ser. En Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿No? Está claro, ¿no? En ese momento todo el mundo no tenía la bendición y el privilegio de poder tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo. En nuestro corazón sí, ya el Espíritu Santo estaba dándole a la humanidad, ¿no? el convencimiento de pecado. Pero la realidad es que vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo no estoy en contacto con la palabra de Dios, no puedo conocer a Dios. Entonces pasa esto de que muchas veces yo me he encontrado, ¿no? En situaciones donde quizás en una situación determinada alguien se acerca a Dios, pero no lo llega a conocer. ¿Por qué? Porque no toma contacto con su palabra. Por eso también es la importancia de que estemos juntos en la congregación, por eso es importante, ¿no? La prédica de nuestro pastor, lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. La verdad que el día miércoles que fue el seminario, yo sentí una alegría tremenda porque estaba lleno de gente. Yo espero y le pido a Dios que perseveremos todos. Porque ahí es cuando nuestra fe se va a nutrir, ahí es cuando nuestra fe va a crecer. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos de nosotros, necesitamos de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros conocemos a Cristo, buscamos la palabra, ahora estamos empezando justamente a meternos en lo profundo de la Escritura, en entender la persona de Jesucristo. O sea, eso es lo que yo le pido a Dios que haya en el sentir de cada uno de nosotros, ¿no? Que busquemos una relación profunda con la palabra de Dios, que no nos quedemos en una situación que tiene que ver con cumplir con ciertas cuestiones que pensamos que con esto está cubierto. Lo único que cubre, o sea, nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Nuestra fe, dice la palabra, es en la sangre de Jesucristo. Eso es lo que cubre lo que nosotros no podríamos haber cubierto nunca. Y la revelación de todo eso, a lo profundo de nuestro ser, los nutrientes, los minerales, todo lo que nosotros necesitamos para crecer, es estar en contacto con la palabra de Dios. Y no con una cuestión intelectual de decir, tengo que estudiar. No, tengo que conocer a Dios, ¿no? Hablábamos el otro día de Job, que yo esto creo que ya lo dije, pero la verdad es que a mí siempre me viene lo mismo. O sea, el libro de Job arranca diciendo, había en la tierra de Uz un varón perfecto a los ojos de Dios. ¡Wow! Yo quiero ser como Job. ¿Saben cómo termina el libro de Job? Después de todo lo que vive Job, diciéndole Job a Dios, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven.
Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que disfrutemos lo que Él hizo por amor de nosotros para poder verlo de verdad, para poder conocerlo de verdad. Por más que nosotros hagamos las cosas lo mejor posible, si no tenemos una entrega absoluta a la persona de Jesucristo, vamos a seguir igual, no vamos a crecer. Y si el árbol no se nutre, no crece. Si no crece, no da frutos. Y el amor de Dios es tan grande que puso sus ojos en nosotros y nos rescató para que podamos dar fruto y para que podamos predicar el Evangelio. Esa es la única función de esto, no que nosotros estemos mejor. O sea, nosotros con Dios vamos a estar, plenos, estamos plenos en Dios. No hay nada mejor que tener a Dios. Nos pueden faltar cosas, sí, pero tenemos a Dios. Y eso es lo que necesita la gente de nosotros. Bueno, ese no lo que estaba diciendo. La fe verdadera es algo vivo que dará como resultado vidas transformadas. Esta es la fe que necesitamos para crecer, no un enfoque superficial de la vida cristiana, sino la dependencia absoluta de las misericordias de Dios. ¿Vieron cuando Jesús dice, sean como niños? O sea, es eso. Cuando somos como niños, yo lo veo en mis hijitas, ¿no? Que, bueno, algunas ya están más grandes, pero esa cuestión de la dependencia absoluta, porque si yo no le doy el abrigo, si yo no le doy el alimento, si yo no le doy el agua, si yo no le doy lo que necesita, o sea, ella no tiene vida. Entonces eso mismo es lo que nos dice Cristo cuando que seamos como niños. Seamos como niños, estemos en dependencia absoluta de Dios, porque si no tenemos esa fe, que es la dependencia absoluta de Dios, nos va a faltar todo eso que necesitamos para crecer. Y vamos a quedar, ¿no? Como dice Lalo, pataleando en un barril, ¿no? Siempre en el mismo lugar. Y el trato de Dios es amoroso, aparte es perdernos de disfrutar el hecho de estar con Dios, o sea, pudiendo estar con Él. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, porque la fe es viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es importante que estemos en contacto con la palabra a través de la fe, porque ahí es donde Dios transforma nuestra vida. Yo necesito que Dios transforme mi vida, porque quiero honrarlo con mi vida. Y si no transforma mi vida y yo me quedo según mi manera, y la verdad es que vuelvo a repetir, gracias a su misericordia soy hijo, pero me estoy perdiendo de vivir. Es como el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Que se quejaba. No, bueno, pero por mí no hiciste nada. Y le dice, hijo, vos estuviste siempre conmigo. ¿Y qué hiciste? No, nosotros estamos con Dios. ¿Y por qué a veces nos cuesta tanto decir, todo lo que Dios tiene para mí es lo que yo necesito? Y es más importante de lo que yo pienso, que si no tengo esto, se pudre todo. Todo lo que yo necesito es lo que viene de Dios, porque lo que viene de Dios es eterno, ¿no? Y como dice su palabra, ¿no? Que es hermosa, o sea, no hay absolutamente nada que me pueda separar de ese amor de Dios, del cual se nutre todo mi ser, a través de la fe y la fe en Jesucristo. En 1 Corintios 2, Pablo, 4 y 5, es un poquito más largo, pero leo un pedacito, dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dos, 4 y 5. O sea, Pablo lo que está tratando de hacer es de hacernos entender de que la sabiduría humana, todo lo que nosotros podamos tener en el intelecto,
no es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es conocer a Dios, que es muchísimo, indescriptiblemente más profundo. No, porque lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para ser transformados. Y el poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo, para predicar la palabra de Dios. Porque si no, vamos a tratar de transmitir un conocimiento que aprendemos. Y esto es espiritual. O sea, esto es lo que hace el Espíritu Santo, es la revelación del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu toma de Dios lo que le pertenece para revelarlo a nuestros corazones. O sea, si yo aprendí algo en forma intelectual, y digo, bueno, esto es así, cuando lo transmito, estoy transmitiendo un conocimiento, ¿no? La sabiduría de hombre, y no poder de Dios. El poder de Dios, o sea, obviamente que necesitamos conocer a Dios, y que necesitamos estudiar, y que necesitamos aprender la Biblia, y que necesitamos escudriñar la palabra, y que necesitamos ir hasta el fondo, ¿no? Hasta la profundidad de todo lo que Dios tiene para nosotros. Por esto que les decía, ¿no? De que de ahí se nutre nuestro ser, nuestra vida en Cristo. Obviamente que necesitamos eso. De hecho, bastantes cosas han sucedido porque la gente no ha profundizado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poder, y es poder que transforma vidas. Entonces esa vida que nosotros tenemos, que no queremos tener más, que siempre nos volvemos a golpear la cabeza contra la misma pared, que siempre volvemos a tropezar con la misma piedra y toda esa historia, necesita ser transformada. Y esa vida solamente puede ser transformada gracias al sacrificio de Jesucristo, a la fe en ese sacrificio, y que a través de esa relación con Dios y su palabra y la revelación del Espíritu Santo en nuestro corazón, o sea, va a llegar a lo profundo. O sea, no nos quedamos en cambiar simplemente una costumbre. La fe es una actitud personal de confianza absoluta con Dios. ¿Se acuerdan que habíamos arrancado con la descripción de Hebreos, ¿no? La convicción, que en el idioma original es elenchos, no sé cómo se pronuncia, significa prueba. Y ahí es donde, por gracia de Dios, por su misericordia, entendemos que pasamos por las pruebas guiados por lo que no podemos ver. Y ahí es donde se fortalece nuestra fe. En 1 de Pedro 1, 7 al 9, dice, 1 de Pedro 1, 7 al 9, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tremendo, ¿no? El oro se purifica con fuego, el oro cobra más valor con el fuego, ¿no? Y como Juan dice siempre, ¿no? Nos toca pasar una prueba, pero ¿sabes qué? Esa prueba la pasamos con Dios. Dios va adelante, Dios nos mete ahí en la prueba. Dios se mete como Jesús se metió con los amigos de Daniel, ¿no? En el horno. Y los hizo pasar por la prueba, por el fuego. Y salieron, o sea, aprobados. O sea, Dios lo que quiere, como dice siempre Marce, lo que Dios quiere cuando pasamos por una prueba no es que caigamos. Lo que Dios quiere es que salgamos aprobados, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca. O sea, que esa dependencia absoluta de la persona de Jesucristo
sea inquebrantable. Eso es lo que produce la prueba de la mano de Dios y nuestra confianza absoluta en la persona de Jesucristo. La obediencia nace de la convicción. Entonces, si yo tengo esta convicción de que hablábamos, ¿no? La convicción es esta prueba donde yo paso, y yo sé que esta prueba la paso con Dios, y sé que Dios no me va a soltar la mano en ningún momento, por más difícil que esté viviendo lo que esté viviendo, ¿no? Yo sé que es el único camino, es la única forma. Por eso, de esa convicción es de donde nace la obediencia. Yo sé que tengo a Dios y que puedo andar con Dios. O sea, yo tengo que ser obediente, porque si no soy obediente, no como puse acá, ¿no? Dice, la autenticidad de nuestra fe queda demostrada por nuestra obediencia a la palabra de Dios. La autenticidad de nuestra fe queda demostrada por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Ahora, tenemos que ser obedientes hasta donde llegue nuestra luz, y nuestra luz va a llegar más alto a medida que conozcamos más de Dios. Cada uno está en una etapa distinta. Seamos obedientes hasta donde llega nuestra luz, hasta donde Dios nos mostró. Ahora, yo quiero no llegar hasta acá, quiero llegar hasta donde Dios quiere, porque si no me sigo quedando de este lado, ¿no? Entonces, para llegar a donde Dios quiere, ¿a dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento, para entendamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, agradable. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y a partir de que hacemos la voluntad de Dios, cada vez más se va ampliando nuestra luz y empezamos a ver todo lo que Dios está queriendo transformar en nosotros. La fe nos enseña que Dios no solamente perdona, sino que además Cristo debe reinar sobre nuestras vidas. Esta es la convicción fundamental. Que no solo nos perdonó, que es verdad, que nos perdonó, que tiró al fondo del mar todos nuestros pecados, sino que la convicción es esa, de que Cristo tiene que reinar en nuestras vidas. Esa es la convicción fundamental. Esa es la convicción de la que habla Hebreos. Por eso yo decía, ¿no?, que es importante ir a lo profundo, ¿no? La convicción es que Cristo tiene que reinar en nuestras vidas. La fe no cuestiona a Dios, ¿no? Tenemos también en Hebreos todos los ejemplos que Dios nos da a través de su palabra de los héroes de la fe. Bueno, ninguno de esos héroes de la fe cuestionó a Dios. Y nosotros a veces cuestionamos. Nosotros decimos, bueno, hasta acá no, hasta acá sí, hasta acá no. Y no tenemos diferencia con esos héroes de la fe. Esos héroes de la fe también eran pecadores, como nosotros, lo mismo. ¿Sí? Abraham venía de una familia de idolatría. David ha cometido pecado como nosotros. O sea, todos, pero había una cuestión que cuando oían la voz de Dios, no cuestionaban, obedecían. O sea, Dios le pide a Abraham, dice, dejarás tu tierra. Y Abraham obedeció. Así de corta. No hubo ningún planteo. Abraham obedeció. Noé fue el primero en ser llamado justo por Dios o justificado por su fe. ¿No? Tenés que hacer un barco gigante con estas medidas, de esta forma y todo, porque va a venir un diluvio. El barco, ¿cuánto piensan que tardó en hacerlo, Moisés? 100 años estuvo. ¿Y qué se piensa que estuvo haciendo Moisés durante 100 años? Estuvo predicando. ¿Cómo? Claro. O sea, 100 años estuvo haciendo el barco. ¿Y qué estuvo haciendo durante esos 100 años? O sea, la gente se acercaba y le decía, vos estás re loco. No había llovido nunca.
¿No? Exacto. Y bueno, 100 años haciendo algo que a los ojos del mundo es una locura, ¿no? Y ¿sabes qué? Durante esos 100 años no solo estaba haciendo el barco, ¿sabes qué? Estaba predicando para el arrepentimiento, porque toda la gente que se acercaba, yo estoy seguro que Noé, mientras clavaba el barco, le decía, arrepentite, que Dios nos quiere salvar a todos, y en el barco ese había lugar para todos los que hubieran querido ser salvos. Pero el que obedeció fue Noé. 100 años haciendo el barco. Y a nosotros a veces nos cuesta, ¿no? Un ratito. Que también pasa por una cuestión, porque muchas de las cosas que hacemos nosotros, como todavía seguimos bastante de este lado, es tratar de agradar a la gente. Las cosas que hacemos, las hacemos para que a la gente le caiga bien, le guste, ¿no? Se sienta cómoda con nosotros y que qué sé yo. Y la realidad es que lo que hizo Abraham, lo que hizo Noé, fue querer agradar a Dios por sobre todas las cosas. No se puso a pensar, uy, estos van a decir que yo estoy re loco, mirá que estoy haciendo un bar. No, dijo, yo voy a obedecer a Dios y voy a agradar a Dios. Y voy a agradar a Dios. Entonces, eso es también algo, ¿no? A lo que nos lleva a Dios. De que muchas veces nosotros hacemos cosas por bondad, porque tenemos buen corazón, pero preocupémonos en crecer en la palabra y en el conocimiento de Jesucristo, para que a través de eso tengamos la revelación de lo que le agrada a Dios, que no es ni más ni menos que nuestra obediencia por fe y fe en Jesucristo. O sea, nosotros recibimos la gracia de Dios y cada día que nos levantamos y cada vez que caemos y todo, recibimos gracia y oportunidad sobre oportunidad. Y como la fe y la obediencia están inseparablemente ligadas, porque la obediencia es el resultado de nuestra fe también y de nuestra convicción, no nos queda otra que comprender de que Dios, o sea, nos hizo salvos por amor para adorarlo a Él y para obedecerlo a Él. Entonces, si somos salvos, una de los privilegios más hermosos que Dios nos da es poder obedecerlo a Él y no obedecer a los deseos de nuestra carne, que son la enemistad contra Dios. ¿Se acuerdan que yo les graficaba lo de la pared? Bueno, es eso. Dios nos dio la posibilidad, por amor, de salvarnos para obedecerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, eso lo dice más adelante en el mismo pasaje de Hebreos. O sea, con lo que estamos escuchando esta mañana, ¿no? Sin una completa entrega a Dios, sin una completa, una absoluta dependencia a Dios, no podemos agradar a Dios, porque la fe es eso, una absoluta dependencia de Dios. La fe es un compromiso con Cristo. Nuestra vida tiene que estar mirando hacia la cruz, porque ese es el momento donde Dios hizo la manifestación de su amor eterno por cada uno de nosotros. Ese es el momento donde nuestra fe, como leíamos antes, puede ser puesta en Él, donde Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo y nos ve justos, nos justifica a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Todo lo hizo Dios. O sea,
Y ese es nuestro compromiso con Dios, ¿no? En ese momento ahí está manifestado todo el amor de Dios por la humanidad, que como leíamos antes, ¿no? Que estuvo pensado desde la fundación del mundo, porque lo que Dios quería es que tengamos una relación, porque nosotros somos sus hijos. Y como hijos, Él lo que está queriendo es eso, darnos ese alimento, darnos esa bebida, darnos ese abrigo, darnos ese refugio, darnos ese amor que solamente un padre le da a un hijo. Si nosotros, ¿no? Como dice la palabra, siendo imperfectos, le tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos, o sea, Dios, que es perfecto, nos va a dar lo mejor a nosotros. Y lo mejor es su Espíritu Santo, es Dios viviendo adentro de nuestros corazones, revelándonos cuánto necesitamos a Dios cada día, activando esa fe, ¿no? Que yo sé que cuesta un montón, Cristo nos lo dijo, nos va a costar, pero como esa raíz que va rompiendo la tierra y que se va abriendo camino entre las piedras y toda esa historia, para absorber lo que necesitamos para crecer, no nos quedemos, por favor, le pido a Dios que no nos quedemos simplemente en lo superficial. Necesitamos llegar a lo profundo para que nuestra vida sea transformada. Quiero terminar con un pasaje que está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi fe es un compromiso con el amor de Dios. Eso es lo que yo quiero que Dios nos revele a lo profundo de cada uno de nuestros corazones, que tengamos en claro eso, que mi fe es un compromiso con el amor de Dios, que dependamos absolutamente de Dios, porque si no, no funciona la vida en Cristo. Si seguimos dependiendo de nosotros y de nuestras capacidades en vez de Cristo, no estoy teniendo un compromiso con el amor de Dios. Así que bueno, voy a orar. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque vos nos amaste primero, Señor, y nos diste la posibilidad de tener una vida en vos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que guíes, Señor, cada uno de nuestros pasos, Señor. Que ilumine, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos revela tu palabra a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que no nos pase desapercibido, Señor, tanto amor, Señor. Que nuestro compromiso con tu amor, Señor, sea eterno, Señor. Que perseveremos, Señor. Que no desmayemos, Señor. Que confiemos en vos, Señor. Que nuestra vida sea una entrega absoluta, Señor, a tu persona, Señor Jesucristo. Que nuestra confianza, Señor, esté cimentada en vos, Señor Jesucristo, que sos la roca, que sos el fundamento, Señor. Sobre todo lo que construimos sobre eso, Señor, es lo que se sostiene, Señor. Que podamos, Señor, obedecer en virtud de la fe que podemos tener gracias a tu amor, Señor. Señor, yo te pido esto principalmente en mi corazón, Señor. Que cada día, Señor, nos ilumines más y nos muestres, Señor, todo lo que tenemos que dejar, todo lo que tenemos que transformar, Señor, para honrarte, Señor, con nuestra vida.
para darte la gloria a vos, Señor. Te quiero agradecer, Señor, por esta congregación, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que vos estás ahí, en cada hogar, Señor, supliendo toda la necesidad, Señor, de cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que fortalezcas a las personas que están caídas, Señor, y que fortalezcas aún más, Señor, a los que están tratando de levantarse, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el Rey de nuestras casas. Que vos, Señor Jesucristo, reines en nuestra vida por siempre, Señor. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vení, Juan, por favor. Yo le digo, ya no me invitan ni a orar a mí. Dirigen todos, ya fue, ya desaparecí. Voy a hacer la Reina Valera revisada por Juan Granado, eso es lo que quiero hacer, porque ya, en realidad, oír, no viene la fe del oír, porque muchos de ustedes oyen y no obedecen. La palabra es del obedecer lo que Dios dice. Nosotros tenemos la Reina Valera, amo la Reina Valera, la amo profundamente a esa Biblia, pero hay muchas palabras que no concuerdan. La fe viene de obedecer, porque es una disciplina, no de escuchar solamente. ¿Está bien? De ahí viene la fe. Entonces, sigo amando a la Reina Valera, pero cada vez voy entendiendo más el contexto de lo que quiere decir. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Está bien? Yo sé lo que le cuesta a Ale predicar, sé lo que le cuesta a María enseñar, sé lo que le cuesta a la mayoría y sé que Dios los está preparando. Para mí, entiendo todo lo que Ale está diciendo y está buenísimo. Está buenísimo. Yo siempre digo, cada uno de los ancianos y yo, cada uno con su carácter, ¿no? Pero Dios los usa igual, a ellos y a mí, ¿no? Así que bueno, yo sé lo que le cuesta. El martes en el seminario a María le digo, yo te voy a acompañar, voy a estar al lado tuyo. Y la dejaba hablar y me fui para el costado, me senté allá y después me fui al fondo y desaparecí, ¿no? Porque tiene que asumir que puede hacerlo, ¿no? Yo sé lo que le ha costado, pero bueno, de a poquito. A mí me costaba orar un montón cuando estaba en la iglesia. Cuando nos fuimos a Catamarca, que tenía que orar hasta por los perros, que íbamos a todos lados así, aprendí a orar. Cuando estaba en el seminario, aprendí a predicar porque enseñaba. Entonces me llevaban a la iglesia a enseñar a diferentes iglesias y aprendí a predicar. Ya se me fue, era más importante lo que tenía que decir que mi vergüenza, ¿no? Entonces todo se hace de esta manera. Ahora lo que yo quiero decirles de parte de Dios y de lo que ha hablado Ale, ya vieron que la palabra dice esto que es lo que estoy diciendo, no sean oidores, ¿no? Si son solamente oidores y no obedecen, eso dice la palabra. ¿Se niega a sí misma la palabra? No. En realidad está diciendo lo mismo. Nuestra traducción al español, que es tan, que queda tan lejos de lo que realmente quiere decir, dice eso, pero en realidad la palabra dice, no sean oidores, sino, ¿qué? Hacedores, que obedezcan. Ese es el contexto de todo lo que vamos a decir. El que no obedece no va a tener fe, porque es una disciplina la fe. Uno se disciplina uno para todas las cosas de la vida, no se disciplina para la palabra. Es así, esto es. Eso lo quiere decir. Bueno, les quiero contar algo. Primero una cosa, sean puntuales. Sean puntuales. Acostúmbrense, disciplínense a ser puntuales. No. Yo sé que vengo de Ituzaingó, cuando vengo viajando, sé el horario que tengo que venir para tratar de llegar temprano, antes del culto. Entonces, disciplínense en eso también.
No puede ser que esté empezando y estemos todos llegando, ¿no? Esto para los que ya vienen de antes. Yo sé que algunos vienen de lejos y está bien, no estoy hablando, pero la mayoría que podemos estar temprano, estén temprano. Está bueno, ¿sabe por qué? Porque te abrazan los que recién estaban, ahí es más, ¿no? Está bueno. ¿Está bien? Al seminario vinieron puntuales, les agradezco, porque va a terminar a las 10, no va a ser más de las 10. No nos vamos a quedar hasta las 11. Entonces está bien, sigan insistiendo, porque es la única forma que tienen de aprender. Van a aprender ahí. Yo aprendí en el seminario, entonces tienen que aprender. ¿Está bien? Lo otro, ¿qué más? Iba a decir algo más. Bueno, esto es importante. Vieron que yo siempre digo, ustedes prediquen, aunque no vean el resultado, prediquen con convicción de lo que están diciendo. Ayer yo les justo estaba hablando con el muchacho no me acuerdo tu nombre, que viene del cruce, con él. De un chico que me escribió ayer, un muchacho. Yo digo chico, tengo 52, debe tener 40, te digo, un chico. Sigo siendo un chico, creo que soy un chico. Hace 13 o 14 años yo fui a verlo porque estaba espiritualmente mal, endemoniado, digamos, ¿no? Y yo siempre cuento que cerramos la puerta y yo lo entregué a Cristo, lo estaba entregando a Cristo y cuando lo estaba entregando a Cristo, literalmente el piso se levantó. Y el piso me llegó hasta la cara. Yo sé que muchos no han visto estas cosas y quizás no las entiendan, pero es la verdad lo que estoy diciendo. Entonces él se entregó a Cristo y yo me reía porque le decía, apurate porque el piso se me viene encima, ¿no? Así, porque Dios siempre me dio la gracia de poder reírme de esas situaciones, porque son sobrenaturales. Entonces él se entregó a Cristo, abro la puerta, estaba con Gonzalo en ese tiempo, yo no era pastor, nada, recién estaba, ni sabía lo que era liberar, nada, estaba aprendiendo. Cuando salgo afuera, estaba el papá, la mamá, estaba Gonzalo y dice, ¿qué pasó? Que el árbol se empezó a mover, digo, y yo salí en la cabeza, digo, qué mal que estoy que esto me llegó hasta la cara, ¿no? ¿Cómo se anima hasta llegar hasta mi cara, ¿no? Y salí pensando, digo, bueno, mi vida no debe estar bien. Y atrás salía gritando Albano diciendo, puedo moverme, porque no se podía mover el pibe, puedo caminar, y yo no le prestaba atención a lo que Dios había hecho, porque yo digo, tan mal estoy, que se atreve hasta querer tocarme, ¿no? Y no había visto lo que Dios había hecho en la vida de Albano. Pasaron 13 años, yo no lo vi más. Ayer me escribió. Yo ya me olvidé. Y me dice, ¿sos Juan? Sé que sos pastor, soy Albano, y yo le escribí, ¿viste? Sí, ¿cómo estás? Me dice, estoy en la iglesia. Y me dice, después de 13 años entendí que todo lo que me dijiste y todo lo que pasó es verdad. Me dijo, ¿no? Después de 13 años. Todo lo que me dijiste es verdad, me dice. ¿No? Aunque había pasado algo totalmente sobrenatural, es como que no lo entendió. Pasaron mucho, vieron que yo dije, ustedes prediquen, ustedes bendigan, que va a llegar, no sé cuándo, pero va a llegar. Porque están hablando de la palabra de Dios, no se prediquen a sí mismos, prediquen a Cristo. Y va a llegar. Sea quien sea, no me importa, llegué yo, llegaron ustedes, no van a llegar ellos. ¿Qué diferencia tenemos? Ninguna. Pero prediquen, no importa lo que vean. Porque va a llegar. Vieron que yo siempre digo, no me importa lo que digas, no me importa si no querés escuchar, no me importa si te estás riendo de mí, yo te estoy hablando de Cristo. Y vas a llegar, no me interesa lo que digas. Porque esa es la convicción que tengo. Vas a llegar. Y si hoy estás sentado acá y estás en esa situación, no me importa lo que digas o lo que sientas. Porque alguien ha intercedido por mí para que llegue. Entonces vas a llegar. Yo sé que tus problemas te están matando, te están destruyendo, no me importa. Porque hay algo más importante. Y vas a llegar. Y en algún momento me vas a llamar y me vas a decir, era verdad. O a mí o a cualquiera del que te predicó. ¿Sabes dónde vas a salir corriendo? A buscarte a vos. Por más años que hayan pasado.
Esta es la realidad. Esto es el Evangelio. Esa es la fe. ¿Sabes qué hace la fe también? La justificación de Cristo. Defienda lo que creemos. Porque no nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando a Cristo. Y Cristo va a llegar. Vieron que cuando venimos a la oración yo digo, no se preocupen en lo que tienen que pedir. Dios es nuestro Padre, Él va a hacer. Presenten a las personas que tienen que conocer a Cristo. Ahí va a actuar. Ahí vamos. Porque en realidad somos eso, somos mensajeros. ¿Vos querés que tu padre no se va a ocupar de lo que vos necesitas? ¿Vos te crees que yo no sé lo que necesitan mis hijas? Yo sé lo que necesitan mis hijas. Y soy un padre terrenal. Tu papá no sabe lo que vos necesitas. ¿Anteponés tu preocupación a la salvación de los demás? No lo hagas. Presentalo para que lo conozcan. Dios va a actuar sobre tu vida. Jamás te va a abandonar. Pero te estoy hablando de algo casi anécdota, ¿no? Llegó a Cristo. Dice, después de 13 años entendí que todo lo que me dijiste hace 13 años es verdad. Y yo recién estaba empezando el Evangelio. Tengo 15 años, 16 años el Evangelio. Tengo más. Pero lo que le dije es verdad, me dice. ¿Sabes lo que es para mí después de escuchar eso? Como diciendo, qué bueno. ¿No? Porque al fin y al cabo uno lo dice con convicción, pero ve que alguno no llega nunca. ¿No? Dios está actuando. Dios no se duerme jamás. Vino a salvar a todos, no solo a vos. Entonces, vos sos el que predica la buena nueva, ¿no? Evangelista. ¿No? El que predica lo bueno, el que habla de lo bueno, ¿no? El que habla de Cristo. ¿No? Ese es un evangelista. Entonces, bueno, no, si están viendo algo, una situación difícil, tengan paz, no se queden trabados ahí, sigan, porque hay un montón de gente que tiene que ser salvada, y más en este tiempo, no discutan cosas, situaciones, ¿no? Que no tienen a Dios. Nosotros estamos para predicar el Evangelio, nada más, nosotros no juzgamos a la gente que no tiene a Cristo. Nosotros le predicamos con una noticia de salvación, no de juicio. Nosotros predicamos a un Dios que salva. Entonces no se pongan en la discusión del mundo, ¿no? Yo lo vuelvo a repetir siempre, está tan en boga esto del aborto. ¿Sabes quién es el dueño de la vida y muerte? Jesucristo. ¿Sabes quién decide quién muere y quién? Jesucristo. Yo voy a empezar a discutir con las personas de eso. Si sé que mi Dios decide, no, jamás. Sí, le voy a predicar a Cristo. Es así de sencillo. Entonces nosotros no entramos en discusiones mundanas. Nosotros vamos a discutir a la mesa donde se juega la vida de la gente. A predicar el Evangelio. A eso vamos. No podemos discutir estas tonterías. ¿Es fuerte? Sí que es fuerte. ¿Cómo que no? Pero acostúmbrate, porque este mundo es eso y mucho más sin Cristo. Pero vamos con el mensaje que nosotros tenemos, que es de salvación. Pero para eso, ya que Dios te justificó, obedece. No escuches, solamente obedece. Porque cada vez que vos te mandás sin ser un tipo obediente o una mujer obediente, traes maldición. No salvás. Disciplinate. Obedece. Pero ¿sabes qué? No humanamente. Por amor. Porque Él fue obediente por vos y murió. Y resucitó. Por eso. Nada más. Pero ejercitate en la obediencia. Ejercitate. No pierdas el tiempo. Pasa rápido. Yo hago cosas en casa y estoy haciendo cosas planeando. Tengo 52, ¿no? Y planeo un montón de cosas y digo, pero yo sé que voy a morir. Pero no importa. Porque estoy viendo mi vida con Dios. Pero no empieza allá, empieza acá. Entonces todo lo que planeé y todo lo que hago, sé que es estéril y va a desaparecer. Por eso dice, con cosas no incorruptibles como el oro y la plata, ¿no? Es decir, todos tus tesoros, todo lo que soñás, no vale nada.
¿Te digo que no tenés que soñar? No. ¿Te digo que no tenés que trabajar? No. Lo que te digo es que Dios vale más que todo eso. Entonces, obedece. Obedece. Yo no nací obediente, pero aprendo a obedecer. Porque sé que Dios está en mi vida. Y ¿sabes qué? Tengo 2 hijas, tengo una esposa. Quiero que mi vida esté rodeada de Dios todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque humanamente mis hijas están en el colegio, yo tengo que vivir en el mundo y quiero que Dios esté en mi vida. Quiero tener piedad, quiero tener amor. No quiero que me gane el enojo, no quiero que me gane nada. Quiero disciplinarme en eso, porque es la única forma de salvar a la gente. Alguien se disciplinó para predicarte el Evangelio. Honralo. Quizás ni sepa quién te predicó. Pero alguien tomó ese camino, así que vamos. Sigan esmerándose, vengan al seminario, recuerden, tráiganmelo del concilio de Nicea, los 2. Quiero tener una discusión así que puedan enseñarme ustedes también. Repasen lo que leímos en la introducción de Cristología y repasen la introducción que les dio María de síntesis bíblica. Esmérense. Van a tener exámenes, así que no se me hagan los teólogos, sino después escríbanme en el examen lo que saben. No quiero escuchar más teólogos, quiero que me respondan en la prueba. ¿Está bien? Ahí demuéstrenme que saben. ¿Está bien? Es una bendición, ¿no? Esmérense. A ver, yo un tipo indisciplinado totalmente, fui educado en el seminario y tuve que aprender. Tuve que aprender, porque sabía que conocía a Dios cada día más. A mí el día que Roberto me dijo, Juan, vas a una iglesia así, asá, ponete la camisita. ¿No? Y yo me puse la camisita, porque sabía que era más importante lo que yo tenía que decir que ponerme una camisita o ponerme una remera con una calavera. Entonces eso te va disciplinando también. Eso es. No te muera la tuya porque es estéril lo tuyo, lo mío también. Muere ahí, no sirve para nada. Vos tenés un mensaje que salva gente. Literalmente. Salva gente. Hablaba con el chico, no me olvidé el nombre, ya otra vez. Vas a tener que entregarte a Cristo para que te conozca como hermano. Si no, Sebastián, es como que todavía no te tengo anotado como hermano, ¿viste? Vas a tener que entregarte a Cristo. Te voy a contar algo. Cuando fui a ver a esa chica, José Cepaz, que estaba mal espiritualmente, tuvimos la reunión de pastores de bautistas del oeste ahí en el cruce. Y por lo general los bautistas no creen en estas cosas. Al yo haber nacido pentecostal, estoy más educado en lo espiritual. Entonces no había, yo digo, ¿quién tiene la iglesia más cercana, José Paz? Porque no es mi iglesia, tenía otra iglesia. Y me dijeron, es el único que entiende de liberación y todo eso, pero en realidad, no menosprecio a mi hermano, pero no entienden nada. Fui con vos, Leo, ¿te acordás? No, a Hurlingham fuimos a la reunión, a la Hurlingham de pastores. Y yo recién le decía que hay un nombre ahí en José de Paz, que es un brujo muy famoso, Roberto. Imagínate, el pibe este albano, ahí ligó ese espíritu. Imagínate qué poder tendrá que solamente llegó hasta acá, hasta mi cara, no me pudo tocar. Y el pibe fue libre. Entonces yo digo, ¿por qué no alguien de ahí no se le puede enfrentar, no? Para que caiga, porque esto ya tiene 20, 30 años. No sé cuánto tiempo tiene este hombre. Porque todavía no nos ponemos de acuerdo y muchos cristianos no creen en esto, ¿no? No creen en estas cosas. Yo no te estoy diciendo que soy tal y tal el liberador de no sé qué. Yo sé que tengo el Espíritu Santo. Y para mí es suficiente. Ahora,
Tu conducta es la que ven, tu santidad. La liberación depende de la santidad que tengas. No hay ningún espíritu que se resista a la santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Que Dios está en vos y que realmente hace que andes bien. El día que la iglesia realmente entre en santidad, van a pasar cosas que no se pueden imaginar. Pero todos los cautivos, que en esta cuadra debe haber millones, van a ser libres, con tu caminar. Pero para eso, ejercitate en la fe, en la obediencia. No seas mediocre, no seas mediocre. Obedece, porque ¿sabes qué? Lo que viene, jamás lo vieron. Y va a ser peor. Entonces, empezá a ejercitarte en la fe para servirle a Dios. Porque ¿sabes qué? Estás sirviendo a los demás cuando servís a Dios. Entonces, ejercitate. Porque lo que estamos viendo es nada con lo que viene. Y ahí están en juego, ¿querés ser un poco egoísta? Tu familia y todos los que amás. Todos. Pero ejercitate. Yo es lo que quiero para ustedes. Es lo que quiero. No quiero que escuchen nomás, sino que vivan una vida digna delante de Dios. Que no se mezclen en pavadas. Saben que son inútiles. La mayoría somos grandes, saben que son inútiles. Que te dejan prisionero de algo que no podés salir jamás. Si tenés la oportunidad de estar con Cristo, hacete libre de esto. Siempre caes en la misma. Vamos. Ya está. Vamos. Sean puntuales. Vengan con puntualidad. Yo recién le decía a Ale, me van a estar enterrando en el cementerio y van a llegar tarde. Y en mi tumba va a decir, nadie lo vino a ver porque llegaron tarde. Porque anoche tocó no sé quién. ¿No? Ahí no llegan tarde, ¿no? Porque cuando va a haber una banda no llegan tarde, porque saben que empieza y termina, ¿no? Acá sí. Y vienen a escuchar hablar de Dios y acá hacen eso, es una locura. Es una locura. Es una locura. Termino con esto. Alguien me escribió una vuelta ahí, estaba enojado. ¿No sé? Me dice, al final son más de lo mismo, ¿viste? Y yo digo, ¿qué es ser más de lo mismo, no? Porque somos una iglesia. Y en síntesis, no somos diferentes, somos una iglesia. No es que somos una iglesia rebelde. Somos una iglesia. Yo tengo una educación tradicional, ustedes están teniendo una educación tradicional. Tratamos de obedecerla, ¿no? De no desviarnos de esa doctrina. Pero en realidad, no somos otra cosa, no somos rebeldes. ¿Y qué tendrá que ver con lo pan, no? Esa es la pregunta. Yo te voy a contar algo. Cuando empecé a conocer la iglesia, empecé a conocer también un sistema bastante corrupto. ¿Qué te quiero decir con corrupto? Que no se manejaba como Dios decía. ¿Y por qué no rebelarte contra ese sistema que no es de Dios? Ni siquiera dentro de la iglesia es de Dios. Si ya peleé una batalla perdida con la anarquía y con todo esto, cuando era mucho más joven, no voy a pelear esta pelea, que vale la pena. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Mucho. ¿Por qué? Porque hasta hace un tiempo atrás, muchos de nosotros ni siquiera podían entrar a la iglesia. Porque había reglas, ¿no? En que el evangelio era para gente así y asá. Y gracias a esto, porque no es esto que estamos diciendo esto, sino lo que Dios hizo, la gente que no podía llegar al evangelio llegó. Entonces, ¿por qué no?
Pero muchos vamos a tener que vivir, ¿no? De ser tildado de satánico. Increíble, ¿no? Porque es tan terrible cómo contradicen la palabra, ¿no? Porque nadie que realmente sea de Satanás puede adorar a Dios, ¿no? A Jesucristo. Y nosotros adoramos a Jesucristo, ¿no? Y parecía como que, no, son re satánicos, ¿no? ¿Te parece? Pero gracias a que Dios hizo lo que tenía que hacer, mucha gente conoció a Cristo y mucha gente pudo volver a Cristo que no fue aceptada en las otras iglesias, ¿no? O que se enojó con Cristo por las reglas que les imponían las otras iglesias, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque al fin y al cabo el Evangelio es para todos, ¿no? Entonces, este sistema también tiene que caer. Te estoy hablando de la gente que predica a Cristo como salvación y como... No. Sino todo lo que no tiene que ver con Dios. Ahí vamos. Pero, ¿sabe qué? Ejercitate, porque si no yo sí te voy a decir, sos más de lo mismo. Hablás y vivís como querés. Así que vamos. Oro por las ofrendas. ¿Me invitan a orar por las ofrendas, aunque sea? ¿Ya puedo orar por las ofrendas? Señor Jesús, te agradezco este día. Señor, te agradezco por Ale. Señor, yo sé que lo bendecís, yo sé que lo que ha dicho hoy ha sido importantísimo, Señor, para tenerlo en nuestra vida, para recordarlo y para aplicarlo, Señor Jesucristo. Yo te bendigo y te agradezco, Señor, por él, por Germán, Señor, por Marcelo, por sus esposas, Señor, que los siga bendiciendo así como todo aquel que se esmera y se esfuerza, Señor, para complacerte, Señor, por amor, no por ventaja, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te agradecemos también, Señor, agradecemos las ofrendas, Señor. Sabemos que vos manejás absolutamente todo, Señor. Pero parte de eso todo, Señor, parte de ese todo somos nosotros, que somos tus hijos, Señor Jesucristo. Y tú nos bendeciste, Señor, con un lugar, Señor, y todo, y te agradecemos, Señor, que podamos seguir adelante, Señor, hasta que vos decidas, Señor Jesucristo. Te pido por el que está necesitando, Señor, por la persona, el hermano, Señor, que necesita, así como los que no te conocen también, Señor, que puedas ayudarlo, Señor. Yo sé que tu ayuda es eterna, Señor, no tiene límite. Entonces, confiamos en vos, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, nos vemos el martes en la oración a las 8. El miércoles puntuales, empieza a las 8 el seminario y termina a las 10. Nos vemos. Dios los bendiga a todos. ¿Sí? ¿El sábado? El sábado culto de señoras y señoritas. Y de jóvenes. ¿Alguien más? Y de adolescentes. El martes, recuerden los que se comprometieron para venir a limpiar. Vengan.